Shabbat Shalom. Muy bien, entonces en la clase anterior estuvimos viendo toda la perspectiva del libro y habíamos terminado observando cómo todos estos protagonistas de la historia bíblica, gracias madre, estos protagonistas de la historia bíblica no hicieron otra cosa que hacer demostraciones. Y esa es una palabra clave en el día de hoy, la palabra demostración, no se les olvide. Con esa palabra arranca el capítulo 11 y con esa palabra está construido gran parte del capítulo 12. Y en eso está enfocado, porque de sobra o en vano vino Mashiach si nosotros no nos encargamos de ser la expresión de su cuerpo aquí en este mundo. ¿Sí me explico? O sea, si tú no vas a hacer luz en medio de las tinieblas, si tú no vas a llevar los vituperios de Cristo y todo, entonces es como si Él no hubiera venido. Pero se tiene que esparcir, como decía el apóstol Pablo, el olor de su conocimiento. Por todo lugar se ha esparcido el olor de su conocimiento, el aroma agradable, ¿de acuerdo? Entonces, hoy arranca el capítulo 12 diciendo de la siguiente manera. Dice, por tanto nosotros, también nosotros, ¿cierto?, teniendo alrededor de nosotros una tan grande nube de testigos, que es lo que acaba de mencionar, toda esa línea empezando desde el justo Abel hasta el último de los mártires del testimonio, ¿verdad? Después de Zacarías, toda esa sangre que fue derramada, que el mismo Mashiach lo dice en otra ocasión, ¿verdad? En Juan, para que venga toda la sangre que ha sido derramada por causa de los que han sido exhibidores de la fidelidad. Acuérdense que otra palabra clave es ma'amim, el exhibidor de la fidelidad. Cuando nosotros nos convertimos o venimos a ser ma'aminim, venimos a ser, no voy a decir convertir, venimos a ser ma'aminim por la gracia de Dios, empezamos a exhibir su voluntad, a exhibir su voluntad en nosotros, su voluntad en este mundo. Por eso habíamos dicho que cada vez que nosotros exponemos y hacemos una mitzvah, una ordenanza, estamos demostrando que Dios existe. Porque la discusión ya no es contra mi criterio, sino contra Dios. ¿Sí? Que ¿por qué usted no come cerdo? No es cosa mía, pregúntele a Dios. Así que las disputas y las rencillas que van a generarse contra nosotros vamos a decir como Moisés, bueno, ¿y quiénes somos Moisés y Aarón? A ver, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros somos nada. El problema de ustedes es contra Dios. Porque el que sea que esté aquí va a hacer lo mismo que nosotros y ustedes se van a portar igualitos. A todo rebeldía, a todo es el pero, a todo es la cuestión. Entonces, por eso tiene que ser la palabra la que dirija nuestra vida y la que produzca la corrección. No puede ser otra cosa. Porque si ya comenzamos a poner opiniones nuestras como juicio, como criterio, entonces ahí sí va a ser contra nosotros. ¿Ok? Bien, entonces dice, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, ¿ok? Dejando todo el peso del pecado que nos rodea, ¿cierto? ¿Qué dice a continuación? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por Bueno, la palabra que dice carrera, en realidad es la palabra, ya les voy a decir que sale aquí interesante. Dice, agona, donde viene la palabra agonía. ¿Ya? Agonía es lucha. Fíjense ustedes, la agonía es la lucha. Entonces no es simple una carrera como de atleta, como cualquiera pronto pudiera decir, pues la carrera de atleta sería drome, ahí viene hipódromo, ¿ya? Es la lucha, aquí la lucha, la agonía. Y entonces vamos a ver cómo esta idea de la agonía, de quitarnos del peso del pecado, se nos va a desarrollar ahora a través de un versículo clave del libro de Proverbios. Entonces dice, puesto los ojos en el autor y consumador. La palabra que sale ahí como autor y consumador es argegón en griego, en arge, el que es el origen, ¿ya? Argegón y el telioten. Telioten significa el
consumador. Eso lo vimos allá por el capítulo 2, ¿se acuerdan? Cuando habíamos dicho que Yehoshua era el corbán que se había completado, no para ser perfeccionado, sino que se había consumido por completo. ¿Ok? Entonces Yehoshua es de donde procede la fidelidad y en él es que se hace consumida toda ella. Es decir, toda la escritura habló fue de él. Entonces por eso es que es en Yehoshua en quien se consume toda la escritura. Hagan de cuenta que si lo hiciera de una manera didáctica y se pudiera encenderlo cada letra de la Torah en bombillo, siempre se formaría el nombre de Mashiach. ¿Me explico? Siempre hablaría del texto, siempre saldría de él, porque de él habló la Torah. Él se codificó a sí mismo, aquí. Por eso hemos visto muchos mandamientos donde, como lo decíamos ahorita antes de empezar, parecen cartas enviadas del futuro, ¿no? Como postales de la eternidad. Mira, va a pasar esto, y eso es lo que nosotros entendemos a veces como profecía. Pero para Dios son realidades que simplemente existen. Obviamente. ¿Ya? Son realidades, circunstancias que Él ha creado para llevar a cabo su voluntad. Entonces no nos olvidemos, por otro lado, y que también la carta lo menciona, el Haolam Hazeh y Haolam Haba. Estamos en este mundo, viene el mundo venidero, pero entre los dos se está desarrollando la era mesiánica. ¿Ya? La era mesiánica, ¿qué es? Es el derramamiento de Ruach HaKodesh. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y eso es lo que ocurre entre Pesach y Yom Teruah. ¿Cuál es la fiesta que está entre Pesach y Yom Teruah? Shavuot, que es el derramamiento de Ruach HaKodesh. Así es. Entonces, toda persona que salga del mundo del pecado de Egipto tiene que pasar por Shavuot y tiene que atravesar un desierto, ¿cierto? Porque hay una distancia desde Egipto hasta la tierra prometida, y eso lo expliqué en una parashá también. Y aquí también creo que lo mencioné en Apocalipsis, que la tierra prometida era el icono de la Jerusalén celestial, era un símbolo. Entonces, si tú has salido de Egipto y Egipto es el pecado, ¿cierto? Aquí te dice, despójate de todo el peso del pecado. Fíjate tú, está haciendo una alusión a las cargas de Egipto. ¿Sí ves? Porque allá los hijos de Israel cargaban piedras, trabajo duro, y es Egipto el pecado. Despojémonos del peso, porque ya hemos sido liberados, ¿cierto? Y corramos la lucha que hay por delante, que es enfrentarnos al desierto. Pero, ¿cuál va a ser la diferencia de nuestro comportamiento en el desierto? Que dependamos de Él. Si no dependemos de Él, no vamos a estar queriendo devolver a Egipto. Fíjate tú. Como muchos, ¿verdad? En su corazón se habían vuelto y habían dicho, no, pero es que allá en Egipto teníamos esto, allá teníamos esto. O sea, fíjate tú que eso explica lo que dije en la clase anterior, el viernes pasado, lo irracional que es el ser humano. ¿Sí ves? Porque prefiere los deleites que sea, aunque seas esclavo, a unas escasas cosas en comparación que no son tan atractivas a la carne. A la carne que no resultan atractivas. ¿Me explico? O sea, en últimas, repito, estar aquí congregados hoy, un sábado, un viernes en la noche, a la carne no les es atractivo, al mundo no les es atractivo eso. Estamos aquí porque somos guiados por el Ruach de Mashiach, que ha puesto en nosotros ese cambio de paradigma. Pero ¿quién antes del Señor escogerlo no estaba en una discoteca, en un bar, o en su casa viendo películas, por muy sano? Pero aquí no iba a estar, ¿cierto? Entonces, esa es la agonía que tenemos. La lucha principal va a ser en contra de nuestra propia carnalidad, en la medida en el que todavía estemos con algo del peso egipcio, ¿ya? Porque si no nos deslindamos, por eso es la invitación principal que hace aquí, despojémonos. Hey, ya saliste de Egipto, ¿qué haces con esa mochila llena de piedras ahí? Ya tú no eres esclavo, quítate eso, ¿cierto? Tienes que despojarte de todo el peso del pecado. Fíjate tú, es un concepto muy profundo, porque no es solamente porque cualquiera pudiera decir, no, pero yo no estoy pecando, así, cometiendo un pecado evidente o grave o algo. Sí, pero es todo el sistema mental, todo lo que es tu vida en el mundo, ¿verdad? Hay gente que le cuesta trabajo soltar la vida social, hay gente que le cuesta trabajo bajar o dejar el tema del estrato,
de dejar los negocios, de dejar tener tal. ¿Ya? Despójate de ese peso. ¿Quién ha dicho que tienes que vivir en función de eso? A ver. Eso es parte de despojarse del peso. ¿Ya? Porque ya no eres esclavo. Hoy justamente estaba pensando en una frase, ¿no? A mí me gusta así como construir frases que resuman muchas ideas. Y fíjate tú, pues, que el libro de Eclesiastés dice que no hay provecho para el hombre en el trabajo en el cual se afana. Y lo único que te produce afán, sinceramente, es el mundo. Dios no te produce afán. ¿Acaso Dios te tiene prisa por algo? Te tiene así como que me tienes que entregar este reporte, este fruto mañana. Ya, este fruto del Espíritu Santo para mañana. Ya. ¿Cuántas cosas buenas he hecho hoy? Sí, ¿dónde está el reporte hoy? Nada, Dios no te... Sabe que tienes un camino, tú vas caminando porque eres libre. Entonces, el único que te produce fatiga y cero provecho es el trabajo del mundo. Entonces, entre más libre seas de esa presión del mundo, hombre, mejor. ¿Qué implica eso? Hombre, implica unos sacrificios, ¿cierto? Como estamos comentando, porque si te vas a endeudar en el cargo del año solo porque el mundo te está exigiendo el prestigio, la cosa, entonces vas a trabajar en función de eso. ¿Y quién te mandó a endeudarte en eso? ¿Quién? ¿Quién te está obligando, cierto? ¿Quién? Nadie. Es tu carne la que te está endeudando. Y esta mañana hablaba con hermanos, deudores somos no a la carne. Fíjate tú, no a la carne, nada que ver con la carne. Y la carne, entiéndase todo lo que está con lo que se puede conectar potencialmente con este mundo. ¿Ya? Por eso es que el Salmo 2 dice, Adonai cortó las cuerdas de la iniquidad. Yo siempre me he imaginado este muñeco, que nunca se los olvide. Todos nosotros nacemos, y yo creo que lo dibujé hace rato, todos nosotros nacemos como con un traje que se llama carne y que viene con un pocotón de ganchos aquí, como de anclajes, ¿ya? Anclajes. Y resulta que todos nosotros nacemos atados aquí al mundo, conectados al mundo por muchos anclajes que son las cuerdas de la iniquidad. Entonces, como Adonai aplica justicia, lo que hace es cortar las cuerdas de la iniquidad, literalmente. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que nosotros quedamos liberados, quedamos libres, ¿cierto? Porque ya no estamos atados a este mundo. Ya la carne no responde. Te ofrece algo, ya no respondes igual, ¿cierto? Entonces la invitación que está diciendo es, tienes que cualquier cosa, porque todavía tenemos carne, ¿no? Y se nos puede venir a enganchar algo por ahí, ¿cierto? Entonces tenemos que estar pendientes ahí, quítate ese peso de ahí, quítate, porque podemos. Si alguien tiene dificultad con eso es porque todavía no tiene ruaj, o quién sabe qué proceso complejo de pronto tiene, ¿no? Pero ayer que hablaba con unas hermanas también, seguramente cuando vean el vídeo se acordarán, estábamos recordando lo que dice en 2 de Pedro capítulo 1, de que ya teniendo esa fidelidad, vamos a leerlo, porque ese versículo me gusta muchísimo, en 2 de Pedro capítulo 1, ya siendo exhibidores de la fidelidad por haber recibido en nosotros todas esas promesas, mira lo que dice a continuación, en 2 de Pedro 1, del 3 en adelante. ¿Quién lo lee, por favor? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos son dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis ellos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, mostrad vuestra fe, virtud, y en la virtud ciencia. Y de ahí sigue una cadena, pero quiero entonces comentar algunas cosas. Fíjate qué curioso, que la corrupción que está en el mundo es en función de la concupiscencia humana. O sea que el principal enemigo en este mundo y de este mundo es la concupiscencia humana. ¿Ya? A causa de la corrupción que hay en el mundo en función de la concupiscencia.
Claro, porque si el funcionario público no tuviera concupiscencia de avaricia, ¿ya? O el fenómeno del estómago vacío, como le llaman algunos, no robara, ¿cierto? Pero como explicaba un profesor que está haciendo un doctorado en España sobre educación y todas estas cosas, filosofía, él decía, le llaman el síndrome del estómago vacío porque muchos de esos políticos en su infancia o no sé, tuvieron algún trauma, que pasaron hambre, y cuando llegan al poder lo que quieren es asegurar que sus hijos no pasen hambre, y lo hacen de esa manera. Entonces van a robar, o simplemente nunca se llenan, como dice el libro de Proverbios, ¿no? El estómago nunca se llena, siempre está tragando, como el Sheol. Entonces también le llaman por eso el fenómeno del estómago vacío. No se cansan, y bueno, ya se robó $1.000 millones, bueno, ¿para qué más? Pero no se sacia. ¿Sí ve? ¿Y de eso qué? Es una enfermedad, una concupiscencia humana. ¿Ya? El problema es del mundo ahora, que el mundo, fíjate qué ironía. Como el homosexualismo igual. A eso voy. El problema es que ahora el mundo ya se está dando cuenta que es una enfermedad, y la peor tragedia que está haciendo ahora es decir, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Así es el mundo. ¿Ya? Entonces ahorita ya he visto varias publicaciones que ya como que están empezando a decir lo mismo de la pedofilia. Claro. ¿Ya? Bueno, hay personas que tienen un trastorno, pero ¿qué le vamos a hacer? Son así, que tal, que lo otro. Y luego... dejemos lo que adopten, que tengan... Sí, dejemos. Entonces creamos ahí para ellos una cuestión y ya sé. Y después le demoramos la protección, Sí. el derecho, la jurisprudencia. Y así. Entonces, ¿de quién es la culpa? Ahorita sueltan eso que cogieron. Sí. ¿De quién es la corrupción? ¿De dónde proviene la corrupción? Mesías lo dijo antes. ¿De dónde provienen las guerras? Del corazón humano. Ahí está. Entonces, cuando habla de que despojémonos del peso del pecado que nos asediaba, quiere decir que tienes que seguir un trabajo continuo, no puedes bajar la guardia con respecto de ti mismo. Pablo decía a Timoteo, guárdate de ti mismo. ¿Ya? Es la principal persona y la principal guerra con la que debemos estar nosotros atentos con nosotros mismos. ¿Sí ves? Somos nuestros enemigos. Claro, totalmente. La carne que está aquí latiendo, ¿no? Y que, como decía ahorita en el dibujo, viene viciada y habituada a este mundo. ¿Ya? Viene viciada y habituada a este mundo. No le va a gustar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que va a producir en la agonía. Por eso habla de la agonía. Tienes que correr tu propia agonía, tu lucha en el desierto. Y en el desierto la lucha justamente fue no volver a Egipto. Ya, básicamente eso. La lucha en el desierto fue, oye, bueno, que maná y paloma durante 40 años, sí, algún problema, ¿cierto? Pero viene el mundo y te dice, no, pero es que tú sabes, un pescadito, un lomito, un asado, una Hay cuestión. libertad, hay libertad. En la variedad está el placer. Oye, Dios te quita las variedades, qué cosa, ¿no? Como decía hace rato también, que todos los años leemos la misma Torah, todos los años la misma Parashá. Entonces lo que va a variar, lo que tiene que variar no es la palabra, eres tú. ¿Ya? Tú eres el que el otro año cuando la vuelvas a leer tienes que haber crecido, tienes que haber entendido otra cosa más. Pero si vas a volverla a ver con los mismos ojos y vas a decir, no, pero este año no aprendí, ya eso me lo leí, oye, estamos mal. Que tú llegas a decir, no, ya eso me lo sé, nada, tienes que volver a leerlo y volver a leerlo, porque tú eres el que tienes que transformarte, no la escritura. Entonces el patrón bíblico, Dios siempre, y lo dijimos aquí con el concepto de la emuná, es la inmutabilidad. Dios es inmutable, imagínate, por eso es que le parece aburrido al mundo. Porque Dios, como dice la carta de los hebreos, Yehoshua es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. ¿Ya? Entonces, ¿cuál variedad va a haber? Él va a ser el mismo Dios siempre. ¿Ya? Entonces, por eso es que a la carne no le va a gustar. Pero ¿y entonces? Más, no, nada, cero, corte. ¿Cierto? Corte ahí. Muy bien. Sigamos. Entonces dice, puesto los ojos en el autor y consumador de la fidelidad en Yehoshua, el cual habiendo sido puesto el gozo, sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ya hemos explicado ese concepto, ¿no? A la diestra del trono de Dios. El cielo. Del trono de Dios, el único trono que hay en los cielos. Es el trono de la expresión del amor de Dios, ¿verdad? Entonces dice, reducid vuestros pensamientos a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os para que no os fatiguéis en vuestros ánimos desfalleciendo. Fíjate tú, te está comparando, tienes que fijarte en él, en Yehoshua. Él no desfalleció, él no claudicó, no varió. Que estuvo en el desierto 40 días y tuvo hambre y tuvo sed y tuvo pues esas necesidades propias de nuestra biología, porque tenía sangre humana circulando por él, aunque era Dios. Y conociendo esas necesidades humanas, no se dobló en ningún momento, no sucumbió ante las concupiscencias. Y no hay forma alguna de justificar ninguna concupiscencia. No hay forma. No hay forma, no hay forma. Eso es un defecto humano que se tiene que combatir. ¿Ya? Que se tiene que combatir, que no puedes bajar la guardia. Acuérdate, es una lucha. Y la carta te está diciendo ahora, mira, ya vino aquí el Dios, vino aquí a este mundo. Él tuvo su propia lucha, fue humillado, escupido, pisoteado, azoteado, crucificado y de todo, burlado. Y él no cambió. No cambió. Ya. Y resucitó y ahí está, triunfante. Entonces tú tienes una lucha similar. Por eso es que ahora viene a continuación y dice, mira lo que dice aquí, el 4, ¿qué dice? Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Sí ves que es una lucha? Y todavía no nos ha tocado llegar a morir crucificado. ¿Ah? Tú sabes lo que es que venga y te diga que te arrodillen con un cuchillo aquí. ¿Tú crees que Yehoshua es Mashiach? Si no te mato, o si tú dices que sí te mato. No, sí, bueno, degollado enseguida. Que te degollen enfrente a tus hijos, a tus nietos, que te los pateen, que todo, y no cambiar, eso es fuerte. Y todavía no hemos llegado allá. Fíjate tú, no hemos llegado allá. Entonces a veces pasa cualquier cosita y enseguida se derrumba la gente, ¿no? Y uno entonces es importante escuchar testimonios, porque tú vas a la comunidad, llegas, compartes con otros hermanos y encuentras historias triplemente peores, que tú dices, gracias Señor, la verdad me quedo callado. Ya veía hace poco reportajes que allá en este país, creo que es en Honduras o uno de estos países centroamericanos, ocurren unos casos muy tremendos. Una señora como de 80 años, viuda, y los 3 hijos, 2 de ellos esquizofrénicos y otro con diabetes. Y ella sola es la que tiene que lavar para sostener a los 3 hijos. Impresionante. Y ahí está. Y no claudica. Y son tipos de 40 años y 50 años que, pues, siendo esquizofrénicos ya no consiguen trabajo en ningún lado, ni diabético tampoco. Y ella ahí, y no cambia. No cambia. Como dice una hermosa canción, el amor de padres nunca deja de ser. ¿Ya? Y esa es la idea que el mundo a veces ha querido cambiar. Y justamente de eso termina hablando esto aquí. Entonces te está diciendo que Yehoshua no claudicó y resistió hasta el final, hasta que se consumió por completo todo su cuerpo. Nosotros apenas hemos dejado una que otra cosita así como que, ¿verdad? Del mundo, que ya no voy a tal parte, que ya no fumo, que ya no lo otro. Eso no es nada. Que todavía no has sufrido en tu carne el oprobio, ¿ya? Como por ejemplo, todavía ni siquiera hemos llegado al nivel de lo que pasaron los judíos en Alemania, ¿ya? Sí, todavía no hemos pasado ni por ahí. El holocausto. Sí, el holocausto, la Shoah, ¿verdad? Sí, que tú ibas por la calle y te empujaban, quítate judío, no puedes caminar por aquí. ¿Ya? Lo escupían, de todo. ¿Ya? No, que te vamos a quitar tu casa, así, porque eres judío. ¿Ya? Todavía no hemos llegado allá.
Y lo he dicho muchas veces, yo creo que no hemos llegado allá porque nos hemos quedado callados, ¿cierto? Y que de pronto hemos optado un poco por la prudencia y la cosa y lo otro, y por eso es que llegamos al tema este de que a dónde ha estado la iglesia en los momentos históricos de las decisiones de la sociedad. Por eso, porque hemos negociado con ellos. No, a veces no es ni negociado, que nos hemos quedado callados, porque como analizamos, no sé con quién era, el problema es que por allá en los 70s y 80 muchos de los predicadores decían no, que la política es mala, que eso es de Satanás, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero ahora callaron. Entonces ahora se callaron y ahora que ven lo Ahora importante asumieron. que debió haber sido Están con ellos. condicionar la sociedad desde entonces, ya es tarde. Ya es tarde. Ahora la iglesia en cierto modo está maniatada. Y ya lo que le queda ahora mismo es que si no le gusta algo, entonces ganarse una persecución. ¿Ya? Porque cuando hubo la oportunidad de regular la sociedad, de decir, mira, es que esto tiene que ser así, como pasó en Europa, que las sociedades se fundaron con base en la protesta, ¿ya? Entonces allá hay luteranos, hay lo otro, ¿verdad? Y las sociedades son un poco diferentes de las de acá. Y sin embargo, no ha sido suficiente, porque cosas aberrantes se ven allá y cosas se ven acá. ¿Por qué? Porque en últimas nunca se pudo establecer una conducta dominante, bíblicamente dominante. Esa es la palabra, bíblicamente. Sí, bíblicamente dominante, nunca se pudo. ¿Por qué? Porque existía otra concepción errónea de que eso era Satanás, que eso era el mundo. Entonces la iglesia estaba como todavía feudal, ¿no? Muy encerrada en sí misma y no le interesaba de pronto impactar la sociedad ni nada. Ya, estaba ahí, el que quiera que venga. Era un poco judía en esa actitud, porque el judaísmo está en la sinagoga ahí y no le importa si el mundo se acaba, ya, ¿cierto? Y el que quiera venir, bueno, que venga y se convierta ya, pero tú no ves a los judíos persiguiendo a la gente para que se convierta al judaísmo, ¿cierto? Y así estuvo la iglesia en cierto modo también. Entonces hoy también hay un dilema por eso. De todas maneras, repito, yo creo que no estamos muy lejos de llegar a enfrentar esos momentos en el que ya vamos a empezar a sentir en nuestros propios cuerpos el oprobio ganado en función de Mashiach. Si es la misma ¿Ya? iglesia, hablemos de evangélica o católica, en contra inclusive de las enseñanzas hebreas también. Claro, también. Bueno, eso que acaba de ser importante. Internamente. Eso estamos viendo nosotros ahora. Eso. Eso estamos viendo nosotros ahora, que inclusive ahora muchos se han unido contra nosotros, los que enseñamos los mandamientos y todo esto, porque ahora nos llaman de judaizantes, de lo otro, del otro, ¿verdad? Y gente que opina cualquier cosa que no, sin conocimiento de nada, ¿verdad? Poco a poco nos vamos a ir acercando a esa situación. Dice aquí, miren, y hace 2000 años se dijo, hasta ahora no has padecido hasta la sangre, como Mashiach. Sabes y ten presente que si te toca llegar a ese nivel, pues tiene que llegar. No te vas a jugar en lo último. Sería como desleal, ¿no? ¿Cierto? Bien. No habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Y estáis ya olvidados de la exhortación que como hijos se habla con vosotros diciendo. Y está citando el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 11. Y vamos a analizar allí que ahí hay una cuestión interesantísima, muy profunda. Proverbios 3:11. Vamos a buscarlo en su texto hebreo y vamos a aclarar algunas cosas. Vamos a hacer didácticamente el ejercicio. Leamos Proverbios 3:11 allí en sus versiones castellanas y luego leemos Hebreos 12:5 y vamos a comparar, que ahí pasa algo. 3:11. Sí, ¿qué dice Proverbios 3:11 en su versión? Dice, no menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. Un momentico, no menospreciéis el castigo, voy a ponerlo en mayúscula aquí porque estos traductores, cuando se trata del Dios del, entre comillas, Antiguo Testamento, ahí sí no escatiman palabras así fuertes, es una cosa extraña, castigo, no menospreciéis el castigo de Hashem,
ni te fatigues de su corrección, porque Hashem al que ama castiga. Muy bonito. Al que ama castiga, como Sí. el padre al hijo a quien quiere. Ok. Porque Hashem al que ama castiga. ¿Verdad? Como el padre al hijo a quien quiere. Un momentico. Castiga, voy a poner aquí otra vez. Castiga. Mayúscula. Como el padre, Al hijo a quien quiere. como el padre al hijo a quien quiere. Ok. Ahora leamos Hebreos 12:5. A ver si hay alguna diferencia. 12:5. Sí. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, ¿Sí? ¿continuó? Sí. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ojo, miren, disciplina. Acá dice castigo. Bueno, ahora vamos a revisar eso. No menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por él. Ojo, reprendido. Reprendido. ¿Ok? Porque el Señor al que ama disciplina. Y aquí dice castiga. Aquí dice castigo. Bueno. Y vamos a después ver. dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Azota. Muy lindo. Mire que cambia, como el padre como el padre al hijo a quien quiere. Ahí cambió totalmente el sentido. Porque acá dice es, y azota Y azota a todo al que recibe por hijo. a todo el que recibe por hijo. ¿Ok? Entonces analicemos la estructura de este discurso. ¿Sí? El rey Jerusalén pone diferente acá. ¿Cómo pone? No desdeñes, hijo mío, la instrucción del Señor. No te fastidies. Un momento, ¿qué cita de Proverbios? 3:11. Ok, díctamelo por favor. No desdeñes, hijo mío, ¿Sí? la instrucción del Señor. Ok. No te fastidies su reprensión. Bueno, aquí sí lo pone igual. ¿Sí? ¿Sigue? Porque el Señor reprende a aquel que ama, Reprende. como un padre al hijo querido. Ok, bueno, ahí se siguió más o menos igual. Entonces hay una divergencia, sobre todo en la última parte. Dice, y azota a todo el que recibe por hijo. Entonces vamos a explicar desde el texto hebreo qué versión se debe entender, si castigo, disciplina o instrucción. ¿Ok? ¿Ya? Y si sigue, ¿cuál es la estructura del texto original? Es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Entonces en Proverbios 3:11, en hebreo sale la palabra musar. Dice, musar Hashem beni al timaas, ve'al takotz betochachto. Voy a repetirlo. Musar Hashem beni al timaas, ve'al takotz betochachto. Ki et asher ye'ehav Hashem yochiach ucheav etz ben yirtze. Ahí es donde vamos a explicar algunas cosas. Lo que tenemos que empezar discerniendo es que esta palabra castigo, la palabra musar, es la que está subyaciendo allí a instrucción, castigo o disciplina. La primera palabra pone aquí número 1. La número 1 que sale aquí, que puse en mayúscula castigo, la número 1 es musar. Así, musar en hebreo. Musar, que se escribe con Mein, Vav, Samech, Reish, viene de la raíz Yazar. ¿Ok? Yazar. ¿Qué significa la raíz Yazar y qué significa la palabra musar? Es lo que hay que ver. Sí, ahí es donde se nota de pronto la confusión que ha habido entre los traductores entre castigo, disciplina e instrucción. Porque resulta que la palabra yazar o el verbo yiser en piel significa efectivamente corregir. ¿Ya? Así que hablaríamos de corrección. Eso debe ser Timoteo, ¿cierto? ¿En qué? Así que todo el título es inspirado para corregir. Es correcto, por ahí va, correcto. Entonces, no es exactamente instrucción, no es exactamente disciplina, ni es castigo. Corrección.
¿Ok? Corrección. Y miren que tiene un sentido global compatible con la carta, porque habíamos dicho que las cosas habían estado dispuestas así hasta el tiempo del diórtoro, ¿se acuerdan? De volver a las cosas a la rectitud. ¿Ok? Entonces, cuando tú vienes haciendo algo malo y te corrigen, eso es castigo. No es castigo. Instrucción, tal vez un poco. Favor. ¿Es una disciplina? Tampoco. Un favor. ¿Cierto? Te están cambiando la modo de hacer las cosas. Eso es todo. Entonces dice, no menosprecies la corrección del Señor. Pero ojo, entiéndase corrección, que de hecho la palabra musar en el judaísmo medieval, muchos de estos comentaristas la asumían como la ética del Señor. ¿Ya? ¿De dónde sale la palabra ética? La palabra ética es del griego, ¿no? Ethos, que es la buena costumbre. Fíjate tú. O sea, del griego la prestaron al hebreo. El concepto se buscó como el puente o la equivalencia entre la palabra ética griega y dónde cabía ese concepto aquí en el mundo judío. Y lo más parecido que se encontró entre la ética y el texto bíblico fue la palabra musar. ¿Ya? Entonces, cuando a ti te enseñan ética y valores, supongamos, te están corrigiendo, te están castigando con eso, te están insultando, ¿no? Haciendo un daño. Te están haciendo un daño, nada. Entonces, fíjate tú, no menosprecies el castigo, eso se oye todo como sadomasoquista ahí, ¿verdad? Y te hace ver como que entonces efectivamente lo que Dios te da es castigo. Una corrección. Y no es una corrección. Gózate que te duela. Sí, como que gózate en el dolor, ¿será? Dios te da duro, pero tienes que quererlo así. Te lo presentan de una manera como muy tosca, ¿no? Muy extraña. Y aquí está la etimología. Musar viene del verbo yazar y yoser. Mira, Dios es el yoser de los goyim. ¿Dónde sale eso? Salmo 94. Vamos a buscarlo. Dios, uno de los nombres de Dios literarios en la Biblia, Salmo 94. Dios es Yoser Goyim. Yoser Goyim. Yoser con S, sí. Yoser Goyim. ¿Dónde sale eso? Aquí está, el Salmo 94. Búsquenlo en el versículo 10. El Que castiga. No es castiga. ¿Salmo qué? Mire, léalo desde el 9. ¿Salmo qué? Lean desde el 8. Lean desde el 8, por favor. Entended, necios del pueblo y locos, ¿cuándo seréis sabios? El que plantó el oído no oirá, el que formó el ojo no verá, el que castiga a los gentiles no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Entonces se sale del marco, No. ¿cierto? El que corrige a las naciones. Ahí traduce corrige. Pero comienza y termina con castigo. No, es que no. Dice, el que corrige a las naciones no ha de castigar. No es castigo. Corrección. No es Así castigo. lo toma como un paralelismo. Como un paralelismo, y entonces toda corrección suena a castigo. Y bueno, ¿y qué palabra? Bueno, corrige. Ya les voy a llegar allá. Estamos en la primera palabra aclarando que no es castigo. ¿Ok? Es una corrección Sí, orientativa, Yoser. formadora de una ética y de unos valores. ¿Ok? Para hacer el puente, ¿no? Y va en consonancia con lo que hemos dicho hasta el momento. No desprecies el musar, es decir, la ética divina. ¿Qué es la ética? Las buenas costumbres. ¿Ya? Entonces, lo curioso de todo esto es que las buenas maneras, como se habla a nivel empresarial también, ¿no? De las buenas maneras, Buenas prácticas. las buenas prácticas. Esas son normas de derecho. Sí, exacto. Las buenas costumbres, Exacto. procedimientos, de muchos procedimientos. Entonces, lo irónico de todo esto es que el musar de Dios es odiado por la humanidad. Entonces, por eso te viene hablando, oye, el mundo te va a condicionar de tal manera a que tú detestes Así es. lo que es la buena manera de Dios. ¿Ya? Pero mira, por ejemplo, la Reina Valera traduce: el que castiga a la gente no reprenderá.
no sabrá bueno, al menos lo suaviza la otra pregunta. Ajá. No sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Es que mira que habla de enseñar, el paralelismo está en la enseñanza. Dice, Hayoser Goyim Halo Yochiach Hamelamed Adam Da'at. Él es el que enseña al hombre el conocimiento. Hamelamed Adam Da'at. ¿De acuerdo? Entonces, y fíjate tú que ahí se conoce algo maravilloso, se conecta a la escritura, porque dice el Salmo 94 que Dios es el que enseña, Melamed, el que enseña al hombre el conocimiento. 94. Y allá en Isaías dice la profecía, y serán tus hijos todos instruidos de Dios. ¿Ya? Y esa instrucción viene por el armamento de Ruach HaKodesh. Entonces, cuando tú has sido lleno de Ruach HaKodesh te lleva a la escritura, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para el musar. Para corregir. Es útil para el musar, para corregir, para instruir, para redarguir. Toda esa cadena de palabras es lo que está encerrado allí. Entonces no es un castigo, no es una aflicción. No es un Dios como iracundo, colérico ahí que te va a mandar. No te está, porque es un padre. Y siempre he puesto ese ejemplo, ¿no? Los padres a los bebés no le pegan. El padre que le pega a un bebé porque hizo un desorden o algo, porque no tiene ánimo de padre. ¿Me explico? No lo tiene. Tiene que tener paciencia. Tiene que tener la perseverancia. Tiene que conducirlo, enseñarle, mostrarle muchas cosas, ¿cierto? Pero no venir a castigar. Es una reacción. Yo me acuerdo mucho de una vez que yo estaba allá por Simón Bolívar con mi hermano, un barrio aquí por si acaso. Entonces, De la ciudad. de la ciudad, sí. Y resulta que el niño, por imprudencia, un niño pequeño se quedó encerrado en el cajero. Ya, se le pasó el cerrojo así en el cajero electrónico del niñito encerrado. Y el padre estaba todo colérico, que mejor dicho, partía el vidrio y le pegaba. Y gritándole, y ay, cálmese, quédese callado, y cállese. y concentré al niño, niño, cálmate, le dije. Mira, levanta la cosita y échala para allá. Y lo hizo y abrió la puerta. Y ya. Y ya. Y el papá muerto ahí del aire, sí, frustrado ahí, no sé atrás de qué, me explico. Hombre, enseñe de cómo se soluciona el problema y ya. Pero se altera ahí por una cosa como ilógica, ¿no? ¿Cierto? Eso es donde yo digo no tiene carácter. Porque si hay un problema, lo que tiene que buscar es solucionarlo, no reventar ahí a golpe y a cuestión, ¿cierto? Es que Ya, no, eso, me gustó la palabra que usted dice, hermano. Melamed en hebreo que es Sí, enseña, ¿cierto? sí, el que Entonces enseña. el 94 dice, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia, Claro. ¿cierto? Claro, entonces Dios es Yoser Goyim. Voy a escribir la expresión, ojo. Yoser Goyim. Él corrige a los gentiles. Y claro, en eso es que estamos, ¿no? Todo lo que es futuro. No, está en presente, Yoser, verbo yazar. Ah, ya está. Entonces, todos los que han llegado entre las naciones al Dios de Israel tienen que empezar a experimentar una corrección de sus maneras de ser, de actuar, de pensar, de hablar, de todo. ¿Eso es castigo? ¿Eso es discriminación o es algo? No, es que Dios tiene sus maneras. Ya. Dios tiene sus maneras. Y eso se llama musar. Eso es todo. Hay algo que discutir sobre eso, está clarísimo, ¿no? ¿Cierto? Entonces volvamos al proverbio. Volvamos al proverbio 3 y vamos con la siguiente palabra. Luego dice, Musar Hashem ni altim'as. Ya sabes, el mundo, hijo mío, te va a querer enseñar a que desprecies el musar de Dios, las buenas prácticas, las buenas maneras de Dios, lo cual te va a ir corrigiendo cómo hablas, cómo vistes, cómo caminas, cómo piensas, cómo tal. Y el mundo te va a enseñar a que rechaces eso. No, que eso no está de moda, que eso es, la Biblia es un libro anacrónico, eso es arcaico, eso es una cultura antigua, eso era en aquel entonces. Hermano, como dijo un diario importantísimo del país, el diario El Espectador, ahí recorté el editorial.
Ujú. hace 2 años dijo que la Biblia no era la única razón Ya, imagínate. válida para rechazar el homosexualismo. Bueno, Hay ahí otras está. razones, pero esa no es la única. Bueno, ahí O sea está. que no es válida esa razón. ¿Cómo te parece? Sí, porque, repito, lo que perturba a cualquier generación de este mundo, mira, lo mismo que perturba hoy la Biblia a un poco gente, así perturbó en Babilonia y así perturbó en los días de Noé. Es igual, porque es que Dios no ha cambiado y el pecado es el mismo también. ¿Cierto? Entonces, la lucha, la agonía es histórica, es milenial, ¿cierto? ¿Verdad? Entonces la carne va a resistir eso. ¿Qué dicen Romanos? Que la carne no se sujeta a la voluntad de Dios ni tampoco puede. Así es. Y por eso da cosas contra el aguijón, ¿ya? Y da pataleta y no me quiero y trata de buscarle excusas. Hace poco ahí intercambié comentarios con un amigo del Brasil, que no hablo mucho con él, pero publicó de que si no es su piel donde se hace el tatuaje, entonces cállese, una cosa así. Y yo le puse, el cuerpo es de Dios. No, que ¿dónde dice que está prohibido? Te respondió. Sí, sí. No, que en Levítico, no, pero ahí dice que es por los muertos. Y no, ahí no dice que sea por muertos. Ay, es creyente. No, yo no sé si es creyente. No, Como que, no, yo se lo cité. Pero cuando como que lo leyeron, entonces supuestamente por el contexto ellos entendieron que no, que dice que es por muerto en el contexto. Y bueno, qué raro que el pueblo judío en 3000 años nunca se ha tatuado. ¿No le parece eso como extraño? No, pero bueno, yo creo lo que yo interpreto. Bueno, respeto su opinión. Su opinión. Ya. Respeto y punto ya. Sí, su opinión, Shalom, le puse. Le dije así, oye, pero no se le hace extraño que el pueblo judío más de 3500 años nunca se haya tatuado. ¿Ah? No le hace, no tendría que preguntarle al pueblo judío cómo lo entendía. Y usted se quiere encerrar en su propio entendimiento. Eso es lo extraño, ¿no? Eso es lo complejo, porque hoy existe mucho eso. La gente quiere leer y quiere ser ellos su propio intérprete de la escritura. Y como yo leo algo ahí literal y no me gusta, bueno, le doy una vuelta o arranco la hoja y ya. ¿Cierto? Ahí está el problema. Por eso es que la escritura dice, sujétense los unos a los otros en amor. ¿Para qué dice eso? Pues para que tú no estés interpretando individualmente la Biblia. La escritura también dice en Pedro, dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Y cuando hablamos de profecía no estamos hablando solamente del futuro, de los eventos escatológicos. Profecía es todo lo que revela lo oculto del corazón. Y por eso dice, ninguna profecía es de interpretación privada. Oye, si ahí dice que no te tatúes, no interpretes, pregúntale a otro. A ver si tú estás entendiendo bien. ¿Ya? Porque probablemente si tú estás queriendo hacer algo contrario a lo que dice ahí escrito, seguramente lo estás entendiendo mal. ¿Ya? Porque la escritura en su literalidad se entiende. ¿Ya? Ahí dice, no pongan escritura de tatuajes sobre su cuerpo, tal. Ah, no, pero a mí me parece que sí. Bueno, entonces pregúntele, por lo menos tenga la delicadeza de preguntarle a otro, oye, ¿será que tú entiendes lo mismo que yo? Y busque el debate. Busque el debate no para ganar su posición, sino para probar si su punto de vista lo tienen otras personas. Y no se canse, ¿ya? No le ponga punto final, siempre deje el debate abierto, porque tendríamos que hablar con los 8.000 millones de personas de este mundo para ver si todos en el 100% entienden lo mismo. De repente en el número 7.000, oiga, no, es que ahí dice lo contrario de lo que usted ha entendido. Bueno, entonces toca armar el debate, ¿no? Y dar el debate. Pero hoy no, hoy la gente quiere interpretar individualmente todo. Muy bien, entonces sigamos a la siguiente palabra. Entonces dice, las buenas prácticas, el musar, la corrección de Hashem, que es una corrección por supuesto que amorosa, ¿ya? Que lleva incluida la instrucción, la corrección de Hashem, hijo mío, no desprecies. Y no le pongas fin, así dice literalmente, alta kots, no le pongas fin, ¿en qué? ¿En su qué? ¿Qué dice? Proverbio 3:11. Acá dice, ni te fatigues de su corrección. No dice corrección, fíjate tú. Vamos a ver la otra palabra.
Ya quedó claro lo de castigo, ¿verdad? Amén. ¿Cierto? Que no es castigo, que Corrección. no es disciplina, Corrección. es una corrección, ¿ok? Una corrección. Ahora, ni te fatigues de su corrección. Entonces aquí es donde vienen a ponerla, ¿ya? Pero resulta que esta palabra no va aquí. Está invertida, bueno, está en el lugar que no es y además mal traducida, ¿ok? La palabra tojeja, que es la que sale ahí en hebreo, número 2, vamos a poner aquí 2, para que lo vean por allá, ¿ok? No sé si se alcanza a ver, allí, acercarlo un poco, y igual está al revés, yo sé, me disculpan, Claro. pero bueno, ya después la ven al derecho. La segunda palabra es la palabra tojeja, tojeja, con J, tojeja. Se escribe en hebreo con Tav, Vav, Jav, Heit y He. Tojeja. ¿Qué significa la palabra tojeja? Viene de la raíz yahaj, Yud, Jav, Heit. Y esta raíz yahaj significa, y que aquí se conjuga en Hifil, queda como hojiach, hojiach. Y esto en Hifil, hojiach significa simple y llanamente demostrar. Demostrar. Hagamos el ejercicio despacio otra vez para comprender. ¿Ok? Vamos a hacerlo. Mire que esto es una soltada de nube enorme, ¿no? Claro. Aquí han traducido corrección. Esta palabra en realidad debería ir aquí arriba. ¿Ok? Primero de todo. Listo, está invertido. Como han puesto corrección aquí, la palabra que sale en proverbio originalmente es tojeja, que sale con sufijo y queda tojastó. ¿Ok? Tojeja como sustantivo viene de la raíz yahaj. Y yahaj no se conjuga así sino en Hifil, hojiach. Y hojiach es dejar algo demostrado. Ya, dejar algo demostrado. Y esta conexión es espectacular. Y ahora voy a mostrar otro montón de cosas. No sé, Disculpa, el verbo es yahá. yahaj. Yahaj es la raíz, pero no se conjuga así sino en Hifil. La raíz que No, significa pero la raíz de yahá. Eso, demostrar algo. demostrar algo yahá. Demostrar. Pero la palabra está en el proverbio en Hifil. Está en Hifil, es un sustantivo derivado de Hifil. ¿Ok? Es decir, de un modo demostrativo. Dios va a hacer demostraciones, a dejar algo demostrado. Fíjate tú, interesante esto. Esto nos conecta con el capítulo 11 una vez más. ¿Cierto? ¿Qué dice la definición de fidelidad de Hebreos 11.1? ¿Cómo dice? A ver si se acuerdan. Es la fidelidad Dios, Ajá. la instancia última de lo que es esperado. Punto. Es la demostración de lo que no se ve. Ahí está. Ahí Y está. la que no se ve entonces. La demostración. ¿Quién es el que no se ve? Él. ¿Quién es el que no se ve? Él. La demostración. Entonces, El que Él, no se ve él. claro, Dios es el que no es visible. La esperanza, la vida eterna, la Jerusalén celestial, esas cosas no son vistas ahora. Pero cuando tú te comportas, hablas, actúas conforme a lo que está escrito, estás demostrando que esas cosas invisibles existen. Amén. ¿Me explico? Entonces por eso dice, es pues Dios quien es la fidelidad, Él es la instancia última de donde provienen nuestras buenas prácticas, gracias, ¿verdad? De donde proviene la fuente de nuestra forma de ser, la fuente de nuestra ética, es Dios. Pero al mismo tiempo, Él aterriza eso al plano de la demostración palpable, ¿ya? Y cada vez que le habló o se manifestó a alguien, lo concretó o materializó en una acción. Entonces está diciendo el proverbio, hijo mío, no menosprecies las buenas maneras de Dios, ¿ya? Musar, y no le pongas fin, no ceses, ¿de qué? De demostrarlo, es decir, de llevarla a la demostración, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si por ejemplo suena bonito que la Escritura diga, ustedes son hijos del Señor vuestro Dios, eso es bonito, ¿cierto?
Ustedes son hijos, ustedes serán hechos reyes y sacerdotes para Dios y tal. Eso es el musar, supongamos. Ahora viene la tojeja. ¿Cómo lo demuestras? La tojeja es que cuando vayas a hacer las buenas maneras, a portarte con uno del cielo, te van a venir así los ataques. Y por eso es que dice, no ceses en su tojeja. En pocas palabras, no dejes de demostrarlo. ¿Ah? Entonces aquí traducen, ni te fatigues de su corrección. No, es que Dios no te está corrigiendo a ti. ¿Ya? Él está demostrando a través de ti, que es diferente. Sí me Claro, explico. es una visión espectacular porque no es que a mí mismo me está procediendo, sino que como yo tengo inserto la capacidad para demostrar que Él me da frente al mundo, yo debo exhibir lo que he sido, lo que he recibido. No cesar de demostrarlo. No cesar. Ahí dice alta kos betojachto. Alta cop. Alta kos betojachto. No ceses en su demostración. ¿Demostración de quién? Del musar. ¿Está claro? Tú eres quien no debe cesar ni ponerle fin a la demostración del musar. Qué Y si el maravilloso. musar es la corrección, No, el musar es, sí, exacto, el musar es la buena manera de la corrección de Dios. Entonces, la buena manera, la claro, buena práctica. tú no debes de dejar de ser corregido de Dios, ni de dejar de demostrar lo que en eso has sido corregido. ¿Sí ves? Esto es diciendo de otra manera. ¿Qué significa eso? Que todos los días, como dijo Josué, no se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que imitarás y harás conforme a lo que en él está escrito, porque entonces así harás eficaz tu camino y te saldrá bien todo. Y eso, cuando tú leas aquí, que yo no puedo gritar a mi hermano, que no puedo decirle esto, que cada día te vas a ir corrigiendo, vas a recibir correcciones cada día. Es que yo no debo tomar ira, porque Claro. la ira de Dios no obra la Sí, justicia. exacto. Entonces, cada día te vas corrigiendo tus maneras de ser, de hablar, de pensar, etc. Y eso, tú corregido, lo tienes que llevar a la práctica. Y resulta que si en la práctica lo que te ganas es decir, mira qué bobo, mira que el otro, no puedes sucumbir ante la crítica, no puedes sucumbir ante la demostración. Eso es la misma idea. Fíjate qué hermosa exégesis que hace el apóstol aquí, o el escritor de este cita de Proverbios, ¿no? Qué espectacular. Entonces dice, porque con el que Adonai ama, hace demostración. ¿Sí ves? Entonces aquí traducen, porque Hashem al que ama castiga. No va por ahí. ¿Ya? No va por ahí. ¿Sí ves? Porque Hashem al que ama castiga. Entonces otra vez repite la palabra castiga y ahí sale la palabra. Aquí irónicamente debería salir, si están citando proverbios, debería decir la palabra corrección, supongamos, o esta que puse acá, la demostración. No la pone. Entonces no dice porque al que ama Hashem castiga. No. Pero el griego no muestra algo, ¿no? Por eso, es que el tema es que la palabra griega ha sido traducida desde el proverbio, ¿cierto? Y en el mundo griego tiene el mismo sentido como estamos, aproximado obviamente, ¿no? Como estamos poniendo aquí. Entonces es la visión del traductor el que ha querido mostrar castigo y todo este tipo de cosas, ¿ya? Porque hay otras palabras para castigo en hebreo, para reprensión, etc. Pero no son las que salen aquí, ¿ya? Y fíjate que la connotación desde el principio del capítulo ha sido no desfallezca, todavía no has padecido hasta la sangre, ¿ya? Lucha la lucha que tienes por delante, acuérdate de Yehoshua, mira que él llegó hasta el final. Te está mandando a luchar y a demostrar, ¿no? De qué estás hecho. Y que sigas instruyéndote. El musar termina en una tojeja. Diga, hermano. Y en proverbio, allá en hebreo está citando que él viene también. Sí. Pero el proverbio comienza diciendo hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Es correcto, el Y ahí es libro. donde viene. El libro empieza desde por allá, exactamente. Si van al versículo 1, ¿cierto? Ahí lo dice, es verdad, muy buena observación, hermano. El proverbio 3.1 empieza diciendo así:
Hijo mío, mi Torah no olvides y mis mandamientos guarde en tu corazón. ¿Ya? Esa es la premisa de todo el capítulo hasta esta parte. ¿Sí o no? Está claro, tú lees todo el versículo y te está diciendo lo mismo: confía en Hashem, entonces encontrarás gracia, buen entendimiento en los ojos de Elohim, de Adán, tus caminos, ¿verdad? Conócelos, etcétera, endereza tu senda. Lean todo lo que está antes y termina aquí. Entonces va a terminar hablando de castigo. No es castigo ni reprendo. No, nada. Está hablando de la instrucción, la corrección de Dios, O la usar, demostración. y de la demostración. Entonces, ¿cómo se decía? Entonces dice, porque con el que ama a Hashem hace demostración. Porque Con el que ama a Hashem hace demostración. Et asher yehav Hashem yohiach. O sea que el que traduce está cambiando la sintaxis, así como Exactamente. estamos haciendo con Juan 1.1, también hace lo mismo. Claro, correcto. Y mira que aquí, y mira que esta misma palabra yohiach sale en el Salmo 94. Dice, Hayo ser goyim halo yohiach, el que corrige a las naciones al fin no hace la demostración. Fíjate qué hermoso esto, ¿ah? Porque entonces te está mostrando, y es espectacular la idea como la redondea, porque te está diciendo, oye, ¿sabes que Yehoshua te le hizo la demostración de cómo se hace? ¿Ya? ¿Te hizo la demostración o no? Murió hasta en un madero, siendo inocente. Ahora tú que eres culpable de juicio, no vas a sufrir. ¿Ya? Si él, que era inocente, te hizo la demostración de cómo se cumple la voluntad de Dios, llegando hasta el madero, muerte de cruz, que era la más humillante. Ahora que tal tú, que eres pecador, que por algo tendrías que morir, supongamos. ¿Cierto? ¿Ya? Así es. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Hashem, con el que ama, hace demostración. Entonces, ¿quién es el que ama? ¿Quién es aquel a quien Hashem ama? Aquel que es el Ma'amín, el que exhibe su fidelidad. ¿Ya? Entonces ahora viene a continuación. Y como un padre ama a su hijo. Así dice literalmente el proverbio. Ujead etz ben yirtze. ¿Sí ves? Porque Hashem, con el que ama, hace demostración. Como el padre con el hijo a que ama. Claro, te está diciendo, hombre, como el padre le demuestra al hijo cómo se hacen las cosas, así es lo que ha hecho Hashem con lo que él ama. Con el que ama hace demostración. ¿Sí ves? Es decir, que tiene el tacto de demostrártelo, de esa instrucción aterrizártela en la práctica. ¿Ya? Simplemente que el texto ha sido mal trajeado y se ha sacado totalmente este enfoque. ¿Ha quedado claro esto? sí, pero viene, como es tan cambiante, como es más el texto con la literalidad que nos enseña Javier, nos enseña, como dice Romanos 12:1, renovado para comprender. Entonces es nuevo entender, no me asombra que haya La discrepancia. ok, ya sabemos que siempre habrá discrepancia y hay que mandarle una carta a estos señores editorialistas. Uno, Sí. dos, pero es que entenderlo en ese texto es más hermoso porque estamos viendo que no es castigo, sino que primero es una buena manera, es una buena costumbre, es una corrección, Claro, ¿cierto? sí, sí. Que hace que nosotros debemos exhibir, Ajá, correcto. Demostrarla. demostrarlo. Eso es atojeja. Un ejemplo. Y dices, como te lo ha dicho, hombre, reteniendo firme la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Ya, entonces supongamos, no, es que si usted aquí va a venir a hablar de Biblia, entonces le quitamos la investidura de senador, supongamos. Me gustó alguien puso ahora hace poco un actor famoso de una película de estas. El tipo va a recibir el premio y hace un testimonio espectacular delante de todo el mundo. Ya, crean en Dios. Él es el único, Él es el Salvador. Oren, aprendan a orar. Este es el actor de... El actor de Avengers, algo así. Sí, sí. Bueno, una cosa por ahí. Y ahí en público, delante de todo el mundo, eso es llegar hasta el final, ¿no? Que me voy a arrugar aquí porque están todos los intelectuales, entonces después voy a sonar yo medieval. ¿Ya? ¿Ah? Exacto.
En el chat. Entonces en Facebook. Entonces voy a sonar yo como no, es que me da pena si yo de pronto digo que esto está en la Biblia, porque de pronto el otro por allá que tiene un PhD va a decir que yo soy medieval. Me importa. ¿Me Un explico? cienciólogo. Está escrito aquí. Un cienciólogo. Oye, Moisés dijo tal cosa. Ya. La escritura dice. Dios dice, la Biblia. ¿Por qué? Porque es el ejemplo que nos dio Mashiach. Escrito está. Él no dijo, no, Satanás, es que a mí me parece que tú de pronto... Es que yo opino. Nada. Está escrito. Está escrito. Haga poner tu pensamiento ahí, ¿para qué? ¿Cierto? ¿No? Está escrito, si ya la verdad absoluta, ¿qué es lo que más detesta el mundo? Que le digas que la verdad es absoluta. ¿Cierto? Eso es como una cachetada así, y la gente se molesta. No, que no es verdad, es absoluta. Nos dicen fundamentalistas. Sí, fundamentalistas, radicales, extremistas, fanáticos, de todo. Oye, la verdad absoluta está aquí, y no hay alguien que dijo yo soy la verdad y la vida, y entonces vamos a cambiar ese discurso. No se puede cambiar. Ya. Entonces yo le dije así, me dijeron, según su parecer. No, parecer no. Bueno, piense lo que quieras, esa es su opinión. Se la devuelve, ¿sí o no? Se la devuelve, esa es su opinión, que sea la mía, y así. A usted le parece que a mí me parece, pero no es así. ¿Cierto? Ahora bien, vamos a hacer otro análisis aquí interesante. Ha quedado claro esto, ¿verdad? ¿Cómo cambia el texto, no? O sea, es una invitación continua a no desfallecer en el aprendizaje, en el conocimiento de nuestro Señor y en su demostración. Que la idea es no. Pero es que lo que aprende lo más hermoso es que como así que, o sea, que de verdad que me ha impactado, porque con el que ama a Dios hace demostración. Claro, deja demostrado. Es decir, que con aquel que le va a dar musar, Dios hace tojeja, le hace una demostración. Hey, te lo voy a mostrar. Mira que dice, haré una obra en vuestros días, que si se las cuento, no la van a creer. Sé como también el que comenzó. 1:4. Claro. Sé como el que dijo que comenzaría, terminaría. Vino a demostrarlo aquí. Que yo les he dicho toda la vida que los amo, se los voy a mostrar. ¿Ya? Para que vean que eso no es poesía. ¿Cierto? O sea, el verbo es fijía. Jojía. ¿Ok? Bien, sigamos entonces para ir avanzando ya hacia el cierre. Entonces, lo otro que le iba a mostrar era que, por ejemplo, la palabra que equivale a musar, ya que la hemos comprendido, aquí en el texto griego se ha usado la palabra pedía. ¿Qué verso está? Pedía, estoy en griego en el 12:5. Dice, y ustedes han olvidado la exhortación que como hijos se les hace diciendo, hijo mío, no menosprecie, no exprese la pedía. ¿Qué es la pedía? La instrucción de niños. De ahí viene pediatría. ¿Sí ves? Mira, es pedía. Y de esa misma palabra pedía se deriva la idea de siervo. ¿Ya? Exacto. Ahí está. Estoy haciendo que en griego, en el 12:5, sale la palabra que traduce en reprensión, ¿ya? O castigo. ¿Qué es la que traducen primero ahí? Castigo. Exhortación. Disciplina. Así, la disciplina, pone, léalo hermana, Hijo mío, no menosprecies la disciplina Bueno, del Señor. eso que traducen disciplina es pedía, pero algunas traducciones ponen ¿qué? Castigo, ¿verdad? Pero esta pone corrección. Corrección. Bueno, en griego sale pedía. ¿Y quién es nuestro pedagogo? La Torah, ojo, para llevarnos a Mashiach. Pedagogo, el guiador de niños. La Torah es nuestro pedagogo. Pedía, musar, las prácticas de Dios. Es musar. No es ni la corrección. Exactamente, es la corrección y las buenas maneras de Dios. Eso es todo. El musar, la pedía. Y luego que pone aquí, dice, la pedía del Señor y no que Desmayes cuando eres reprendido por él. nada, no desmayes bajo su demostración, dice. Esta palabra, el enjómenos, mientras tú eres demostrado, esa palabra elenjo es la misma que sale en Hebreos 11:1.
¿ya? Es la demostración de lo que no se ve. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la palabra? Repite. Elenjo, voy a poner aquí, elenjómenos. En griego. Elenjómenos, sí, en griego. Esta raíz elenjo es la Traducen misma. por reprensión. La traducción reprensión allí y resulta que es la misma que sale en Hebreos 11.1, la raíz de demostración. Entonces allá sí traducen convicción de lo que no se ve. O sea, tú ves que ahí eso salta de un lado al otro sin ningún orden. Era de reprensión. ¿Sí? ¿Cómo que la palabra? Elenjo, aquí sale elenjómenos, pero la raíz es elenjo. Sí, aquí está. Ya. Según el diccionario Strong dice de afinidad incierta. Ya, refutar, amonestar, acusar, convencer, con razón ya. Ya. Buscó la de 11.1. Es correcto, claro. Sí, Claro. convicción, argumento, claro, que te tiene que Ya ir la ahí. torció. Claro, entonces la de Hebreos 11.1 no concuerda con esta. Entonces es aleatoria. Es aleatoria, salta de corrección o castigo a convicción. ¿Y cómo es eso? No? ¿Cómo salta de la convicción al castigo? A ver. O sea, eso yo le decía al profesor de Hebreo, yo le decía, pero oiga, como una palabra, porque un diccionario empezó, me dio como 20. Yo le digo, oiga, ¿cómo es posible que una sola palabra tenga 20 significados y No hay una línea. desiguales? Claro, no hay una línea. Desacorde Así es. ya explicado. Claro. Entonces la palabra para reemplazar por reprendido exactamente cuál es. Dice, y no ceses bajo él siendo demostrado, lo que está diciendo. Y no desmayes cuando Eres demostrado, o sea, cuando entras en la demostración. Eres demostrado. Cuando entras en la demostración, ¿ok? Cuando entras en la demostración, no desmayes cuando entras en la demostración. Porque al que ama a Hashem, que otra vez dice, pedevi, es la misma palabra aquí, de pedía, pedevi, el mismo verbo. Porque Hashem, con el que ama, instruye, ya, corrige, hace pedía, ya, instrucción de niño. Y, ¿qué dice? Y a todo el que tiene por hijo, ¿qué dice? La sota traduce ahí. No, ahí ha pasado un problema. El problema es que la palabra mastigi lo han tomado como causar dolor. Y resulta que mastigi tiene que ver más bien es con la conducta que tiene el padre con el hijo. Entonces ya tú te das cuenta que el que tradujo tiene una connotación de padre castigador. Pobre traductor, ¿cierto? Pobre traductor que lo quiso beber ahí dolor. Claro, entonces presentan a un Dios castigador. Sí. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, Sí, mira, sí. en cambio acá es generoso. Sí, exacto, y vamos a ver que es totalmente distinto el panorama. Dios es un Dios que como ama a un hijo le hace una demostración, ya, ¿cierto? Porque le va a tener que pegar si le está enseñando. Ya me explico, no tiene sentido. Mientras esté aprendiendo, hombre, tal vez le pegará el día que ya sepa que sabía. Tal vez, ya lo sabe. Como yo una vez a mi sobrina, una sola vez en la vida le pegué. Porque ya ella sabía una cosa y la hizo. Y mira, te tengo que pegar. Así. Sin rabia, sin enojo. Sin enojo, sin rabia y sin nada. Le notifiqué, mira, has fallado en esto, tú sabías que no se debe hacer, ¿verdad? Sí, me dijo, listo, te tengo que pegar. Ya. Una solita vez. Una solita vez, más nunca. Ya, y estaba chiquitica. Fíjate tú. Y más nunca hubo necesidad de volverle a pegar. Y eso, le pegué no mientras estaba aprendiendo, sino porque ya sabía. Entonces hay que saber diferenciar. ¿Ya estás seguro que sabe? Pregúntele. ¿Tú sabías que esto no se tiene que hacer? Ya. Y ahí no va a estar prevenido que va a pasar. Responda, ¿sabía o no sabía? No, no sabía. Bueno, entonces vamos a hablarlo de otra manera. Pero si dice, no, sí sabía, listo. Pues vamos a proceder de otra forma. ¿Cierto? Así es como enseña la Escritura. Y siempre ha instruido y ha dicho que Dios ha hecho la demostración. La demostración. Por eso al principio le dije, la palabra clave va a ser demostración. ¿Sí o no? Así es. Bueno, aquí está la demostración del texto. Y la misma palabra de demostración
está en Hebreos 11:1, pero aquí ponen de una manera y ella la Ya pone ponen de otra, correcto. Claro, porque el traductor no entiende, no capta, porque como tiene una imagen de padre castigador, ya un padre que nada más es el golpe para todo, instruye a través del golpe, ya. Entonces, obviamente no capta cuál es la esencia de esto. Y mira que el 7, como dice, ¿verdad? ¿Qué dice el 7? Si ustedes perseveran, ojo, si ustedes perseveran en la pedía, o sea, en la instrucción, en la corrección, ¿ya? Si ustedes perseveran en la pedía como hijos, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Cuál es el versículo? El 7. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre No, 12:7. Sufrir para la corrección vuestra. Perdón, es que lean alguna versión. A ver. Pero 2 y 7. Si soportáis la disciplina, Hashem os trata como a hijos, porque a qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina. Mira que ahí no dice disciplina, ahí dice es corrige. Sufrís. Dice sí, no, es que ojo, es que no dice sufrir, es que eso de sufrir, de golpe. Ni soportar tampoco. Ni soportar, No, es nada, que- no. Perseverar. Si ustedes hipoménete, es decir, se someten, ¿verdad? Se someten al musar. Ojo, que sale la palabra pedía y pedía es musar. Ojo. Si ustedes se someten o permanecen sometidos al musar, ¿verdad? Como hijos, a ustedes que Dios les va a dar trato, obviamente. Porque les va a enseñar como hijo. Te está sometiendo a la instrucción, a la corrección. Dice, porque ¿quién es el hijo a quien su padre no le corrige? Tiene que corregirle. ¿Cuál es la palabra? La misma palabra pedían sale ahí. Vamos a abrir, la que está traduciendo. Sí, pedía. Traducen ahí castigo y reprensión y no sé qué. Entonces no aparece sufrir. Nada, no, eso de sufrir no. Hipomene es someterse. Esa es la que está preguntando. Eso sí, someterse, permanecer sujeto. Hipo es abajo y mene permanecer. Ya. Hipo. Entonces eso de sufrir, Vamos, eso suena extraño, ¿no? Porque y eso es la otra cosa que a mí me choca también, porque ponen como si el camino de la Biblia fuera difícil. Dime la palabra griega que está ahí. Hipomene, mira. Esta no la veo, sí. Ahí sale, es la tercera palabra. Hipoménete. Ahí sale. Hipoménete. ¿Ya? Ispedian hipoménete, Josios himin prosferete, hosteos. Así dice. Entonces, hipoménete. Hipo es abajo, mene permanecer. Si No se- es prosfet. No. Prosferete es otra. Estamos hablando de la tercera palabra del versículo 7 en griego. Ah, hiponete. Hipoménete. Hipoménete. Bueno, eso no es sufrir. ¿Quién Vamos a ha, ver hecho, qué significa. quién ha hecho que eso es sufrir? Eso no es O sufrir. sea, corrijo, si perseveráis en la disciplina, Dios os trata ¿Cómo como la a hijos. traduces? Así es. Permanecer sujeto, o sea, sometido, permanecer abajo. Pero mira de toda la lista. Comienza bien y cómo termina mal. Quedarse abajo. Ah, viste, quedarse abajo, hipoménete, eso es lo que significa. Por ejemplo, permanecer, quedarse. Eso. Figurativamente, Soportar. resistir. Ah, entonces ya comienzan a torcer Ya. un poco. Y soportar. Y termina de resistir en sufrir. O sea, Claro. o sea, no es sufrir. Soportar, tener entereza, Nada. perseverar también. Perseverar está bien. Ey, Ya, lo estoy pero diciendo. padecer. Entonces es lo que estoy diciendo. Hacen ver con las traducciones como si esto fuera una cosa difícil, como que vas a sufrir. Y Para tal. tener un mérito, ¿verdad? Sí, una cosa. Correcto. Resulta que no, esto es práctico, es una corrección. A ver, enfócate. Yo lo decía hace poco con la hermana. Muchos líderes y muchos comentaristas bíblicos, no, es que Dios es un caballero. Y por último poner sufrido y sufrir. Exacto. Oiga, no tienen que ponerla como Sí. te vaya Y a sale, mucho ¿no? para que no vayan a creer que se equivocó. Sí. Entonces, eso es entre bomberos, no se pisan las mangueras. Entonces, hay que empezar, todos nosotros tenemos que enfocarnos en Dios como nuestro Padre. Un Padre lleno de amor, lleno de instrucción, ¿cierto? De paciencia y que da ejemplo.
Eso de que un Dios castigador, iracundo, impaciente, eso no, nunca. Pero con este tipo de traducciones es lo que demuestra, ¿no? Castigo, reprensión, disciplina. Nada, paciencia. Estamos en otra onda, ¿no? Con Él. No estamos enemigos de Él. Eso, así es el lenguaje de castigo, disciplina que es para los enemigos de Él, tal vez. Pero no somos hijos, ¿acaso? Para que Él nos esté dando castigo. La disciplina no implica, claro, lo que entiende la gente es que cuando disciplina, tengo que corregirte, tengo que disciplinarte, pero, Sí, pero no en ese sentido. Claro, ese en Lo que sentido pasa es que castigo. nosotros relacionamos la disciplina o la corrección Con con castigo. castigo. Por eso- Ese por es eso el dije- problema. Como dice el hermano, porque pasa que prima en nosotros la ira del enojo. Sí, sí, ¿Ya me sí. entiendes? Como aquel señor que vio al hijo allá adentro Sí, y sí. quería cascarlo por Sí. ser necio. Sí, sí, sí. No enseñarle, primero había que sacarlo de ahí. Claro. Segundo, había que decirle, bueno, papi, cuando La te quedes otra próxima. vez ahí encerrado, mira que hay un botoncito, ya Exacto. aprendiste hoy que hay Exacto. un cerrojo, tú lo quitas. O sea, No, él lo... Time. ¡Pam! claro, como nos enseñan siempre, como nos enseñan que la Oye, disciplina, es que la huelen, el problema es que la huelen. Sí, exacto. Pero fíjate tú, Pero bueno, exacto, ahí lo que uno tiene que aplicar es prácticamente la paciencia. es correcto. Ya. Yo asegurarte que has aprendido. Ahí no va, ahí el pelado no va a demostrar nada, Claro. que buena si tú... Sí. Entonces, eso es importante, que lo tengamos claro, Javier. Bueno, con esto hemos terminado no, por hoy. yo estoy simplemente que ya, entonces repasar desde un principio que en distintas versiones Del proverbio. aparece la palabra disciplina, que para que haya claridad es el verbo usar, La palabra, el sustantivo musar. usar. La corrección, pero una corrección instructiva. Una corrección Una corrección, instructiva sí, que sí. es diferente, venga, no lo vuelva a De hacer. una disciplina pero de castigo, pero de no suplicio. disciplina, no disciplina a la milicia que Sí. exige el mundo, Sí, de que es suplicio. diferente, ese es el concepto. Total. Y como vivimos siempre, por ejemplo en mi caso particular, que yo estudié con los jesuitas, que había que disciplinarme Latigazo, para sí. aprenderme, Y claro, exacto. La letra con sangre entra. perdón, y la corrección implicaba que si había una falta no salíamos al recreo Claro. o al descanso. Sí, porque es otra cultura, hermano. Es una cultura violenta, ¿no? Basada en el castigo, en la laceración. Ve, y la checa en el sol con los libros. Todos esos castigos que habían antes. Claro, y eso lo entendíamos. Con la mano, ¡pa! Y esa supresión del derecho que yo tenía sí implicaba una disciplina. Y como disciplina creían que era una corrección. No, de hecho, Una corrección. el mismo apóstol en la carta dice, diciendo de que nuestros padres nos corrigieron Claro, a su manera. a la manera Claro, de ellos, de pero ellos. no es... Pero no es comparable. No, no lo puedes comparar. Dice, ahora que está el Padre, a la fuente de todo el Ruach, de la Neshama y de todo, no le vamos a obedecer. Y ese es el amor de Dios. Claro, total. Participando de la naturaleza divina y vamos a estar referenciándolo con la violencia y todo eso. Y terminamos con el sustantivo que es la típica demostración. La demostración. Cuya raíz aparece aquí es la misma de la demostración de Hebreos 11.1. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y esto qué les pasó? Porque hay esa... Sí, porque vuelvo y te digo, porque cuando se trata del Dios del Antiguo Testamento lo ponen iracundo, no puede haber amor en el Dios del Antiguo Testamento. No puede haber, ¿no? Y donde Pero- parezca, bórralo ahí, que no parezca. Pero aún así deberían colocar ser más noble con la palabra en Hebreos 11.1. Por eso, pero Ya no, está hecho, no, eso está así, no lo van a cambiar. ¿Ya? Bueno, Javier, entonces con esto terminamos. Shalom por acá.